va a pasarse con el hierro, ¿ok? Al pasarse con el hierro, pues ya crea un nuevo compuesto. Y el cobre ahora, como antes estaba junto con el SO4, pues pasa a estar solito. Y en este caso hubo una descomposición en la parte de un elemento y un compuesto. Una parte del compuesto pasa a ser del elemento. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Nada más que aquí va a pasar un intercambio doble de compuestos. Una parte de un compuesto va a pasar a ser la parte de otro compuesto. Y al revés, el otro compuesto va a ser la parte del otro. En este caso aquí tenemos los compuestos A y B y el compuesto C y D, que después de haber efectuado la reacción, uno de los elementos del compuesto CD pasa a ser del elemento del otro compuesto. Y la B pasa a ser, este elemento pasa a ser elemento del compuesto para el anterior. En este caso, tenemos NaOH y tenemos HCl, que son dos compuestos. Bueno, una parte pasa a ser del otro y esta parte del compuesto pasa a ser del otro compuesto. En este caso, el cloro pasa al Na, al sodio, y nos quedaría aquí. Y el OH pasa con el hidrógeno y se formaría agua. Esos son los dos tipos de reacciones que podemos encontrar en química. Ahora, dentro de las soluciones, una solución pues es una parte muy importante en química, porque bueno, una solución pues es una mezcla, ¿no? Una mezcla donde vamos a poner una solución y un soluto, que el soluto es el que se encuentra, una parte que se encuentra en menor proporción y el solvente o la solución suele estar en mayor proporción, ¿ok? Dentro de las soluciones que conocemos en química son tres: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Ok? El soluto en una insaturada pues es muchísimo menor que en las demás. ¿Ok? Hay muy poquita cantidad de soluta a comparación del solvente para una saturada. Bueno, la saturada ya se empieza a concentrar en una mayor cantidad y pues bueno, entre el solvente y el soluto, pues hay un equilibrio porque el solvente, perdón, el soluto, se puede disolver correctamente en el solvente. ¿Ok? Como lo podemos ver aquí más o menos en nuestra imagen, las diluidas pues tiene que ver con casi nada. Las concentradas insaturadas pues tiene muy poquita, muy poca cantidad de soluto. Y para las saturadas, pues hay un equilibrio porque todos los elementos se disolvieron y no hay cachitos de solvente. Para las sobresaturadas, como su nombre lo dice, el soluto ya está en exceso, ¿ok? Y ya no se puede disolver en el solvente. Si te das cuenta aquí, en la mezcla, en la solución, ya los elementos ya no se alcanzaron a disolver porque ha alcanzado la máxima disolución. Y como no se han alcanzado a disolver, pues aquí se quedan al final como un estado sólido. O puede también quedarse, pero no disuelta. Ahora, para poder calcular el peso molecular y la molaridad, pues bueno, hay que recurrir a nuestra tabla periódica y a la masa atómica de cada uno de nuestros elementos y contabilizar la cantidad de moléculas que tenemos de cada elemento. En este caso, para poder calcular el peso atómico de este elemento de aquí, pues bueno, tendríamos que ubicar cada uno de los elementos: calcio, carbono y oxígeno. ¿Cuántas moléculas de calcio hay? Ah, pues hay una. ¿Y cuál es el peso atómico del calcio? 40 gramos. Multiplicar el número de moléculas por la cantidad de masa atómica que tiene cada elemento, pues es lineal. 1 por 40 gramos. Ahora, para el carbono, ¿cuántas moléculas de carbono hay? Ah, pues hay una. ¿Y cuál es el peso atómico del carbono? Pues 12. 1 por 12, 12. Para el oxígeno, ¿cuántas moléculas hay? Hay 3. Como hay 3, ¿y cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. 3 por 16, 48. Sumar cada uno de los pesos de cada elemento, pues es obtener el peso molecular de un compuesto. Ahora, la molaridad.
la molaridad es básicamente un proceso en el cual vamos a calcular el número de moles que hay en una solución, en un litro de solución en este caso. Y hay dos formas de poderlo calcular. La primera y la más sencilla, pues, es decir que la molaridad va a ser igual a la cantidad de masa sobre el peso molecular y el volumen en donde se está conteniendo. En este caso, tenemos que la masa puede estar dada en gramos y aquí el peso molecular, pues las unidades en las que va a estar va a ser los gramos por cada mol y el volumen va a estar dado en litros, ¿ok? Vamos a resolver este problema en donde nos dice qué concentración molar tendrá 800 mililitros en una solución de NaCl, ¿ok? Preparados en una masa de 20 gramos de esta sal. Entonces vamos a calcular primero el peso molecular de ese compuesto. N, A, L, listo. Y sabemos que para el cloro, más o menos, ¿cuántas moléculas hay? Ah, pues bueno, este elemento tiene una única molécula. ¿Cuál es el peso atómico? 35. Y listo, 35 por 1, pues 35. Ahora, para el sodio. Para el sodio, vamos a, perdón, Na. Permítame un segundito. Ok, para el sodio son una molécula y la masa atómica, en este caso la masa atómica son 22. Ahora, multiplicar una molécula por su masa atómica nos va a dar exactamente los mismos 22. Sumar 35 más 22 serían 57 gramos por cada mol. Entonces, ya que tenemos el peso molecular, pues bueno, hay que hacer la conversión. En este caso, el volumen está dado en litros. En este caso aquí tenemos 800 mililitros, que sería igual a 0,8 litros. Bueno, ya como tenemos prácticamente todos los datos, lo único que tenemos que hacer es sustituir para poder encontrar la molaridad en nuestro compuesto para esa solución. Entonces, la molaridad va a ser igual a la cantidad de materia que tenemos, en este caso son 20 gramos, y el peso dividido en el producto del peso molecular, que son 57 por el volumen con el que estamos trabajando, en este caso 0,8. Bueno, vamos a utilizar nuestra calculadora para poder efectuar esa operación. Ok, vamos a entonces a dividir en el cociente acá 20 sobre el peso molecular de la sustancia, del compuesto, 57, y lo vamos a multiplicar por 0,8. Vamos a poner un paréntesis, 0,8. Y listo, vamos a encontrar que la molaridad de ese compuesto pues va a estar dada por 0,4, 0,4. Listo. Y hemos encontrado básicamente la molaridad para ese compuesto, debido a una cantidad de materia que tenemos de dicho compuesto en una disolución. Ahora, vamos a calcular lo que es el mol. Bueno, el mol es el número de moléculas que hay en una cierta cantidad de masa y debido a un peso molecular del compuesto. En este caso, la fórmula para poder calcular la cantidad de moléculas que hay en una cantidad de masa, pues va a estar determinada. Mol va a ser igual a la cantidad de masa sobre su peso molecular. Entonces, podemos hacer un pequeño ejemplo que nos dicen cuántos moles hay en 30 gramos de H2SO4. Bueno, básicamente es calcular primero el peso molecular de este compuesto de aquí. Bueno, calculamos el peso molecular que nos daría 98 gramos por cada mol y nos dice la fórmula. Bueno, divide la cantidad de masa sobre su peso molecular. En este caso, 30 gramos sobre 98 gramos por cada mol. Y listo, de esa forma ya podemos entonces encontrar el número de moles que existe en ese compuesto. Y en este caso, al efectuar el cociente de 30 gramos sobre 98 gramos por cada mol, nos daría un resultado de 0,3 moles de este compuesto de aquí. Ahora, vamos a ver
tipo de mezclas tenemos en química son de dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Por un lado, las homogéneas son todas aquellas donde nos vamos a dar cuenta que, que la forma en cómo se agrupan son completamente limpias. No hay componentes o no hay fases donde podamos ver qué elementos o de qué elementos está construida dicha mezcla. Para las heterogéneas, como lo podemos dar cuenta, y en su nombre es lo contrario a las homogéneas. Aquí sí podemos darnos cuenta de cuáles son los elementos que componen a la mezcla o cuáles fueron sus fases para poder llegar a dicha mezcla. ¿Ok? Un ejemplo de una mezcla homogénea pues puede ser un café, ¿no? En un café todas las propiedades de sus elementos se pueden este, hegemonizar y unir prácticamente, ¿no? No se puede observar absolutamente de qué componente está conformado. Para las heterogéneas, un ejemplo podría ser una ensalada. La ensalada como tal no se puede mezclar y podemos darnos cuenta de qué elementos construyen a, a esta mezcla, ¿vale? Ahora, vamos a ver, seguir trabajando con las ecuaciones químicas y vamos a ver que dentro de las formas de poder encontrar un equilibrio en las ecuaciones, pues bueno, hay que utilizar diferentes métodos para poder balancear la ecuación. Por un lado, tenemos varios tipos. El primero, y es el más utilizado en las ecuaciones y para los exámenes, es el balanceo por tanteo, en el cual básicamente tú tienes que concentrarte en y ubicar cuántas moléculas